Bueno, me confirman que el audio y la imagen está bien. Vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy. Muy buenas noches para las personas que están conectadas en este momento. Los saludo a todas estas personas de El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, todos los países de Centroamérica, de Colombia, México. Bueno, el día de hoy vamos a ver una conferencia muy importante. Es la conferencia número 38 del temario de fase A y se titula El difícil camino y el trabajo crístico. Esta conferencia es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí vamos a poder entender algo más de eso que llamamos el camino del despertar de la conciencia o el camino de empezar a hacer un cambio verdadero, de empezar a cristalizar algo en nosotros, ¿sí? Por eso vamos aquí a aclarar muchas inquietudes, porque a veces tenemos conceptos, recordemos que todos esos conceptos son de nuestra mente y la mente siempre nos quiere hacer eh, considerar a través de la lógica, entonces que lo que estamos pensando es algo muy correcto. Y esto en algún momento puede llegar a estancarnos en este camino, en este difícil camino y del trabajo de la autorrealización. Veamos entonces qué es difícil. Para algunas personas puede ser difícil una cosa, una actividad, y para otras no. Es decir, que lo difícil o lo complicado es algo muy relativo. Para una persona puede ser muy difícil, por ejemplo, hablar en público, ¿sí? Para otra persona pueda que sea muy sencillo, hasta lo disfrute, pero entonces esta que tiene esa facilidad de expresarse o de hablar en público, pueda que se le complique demasiado en algún momento poder resolver una situación que aquel que no se le facilita así hablar en público, sí la pueda resolver. Entonces, lo difícil es algo relativo y vamos a ver que esa dificultad la pone nuestra mente. Si nosotros nos damos cuenta, siempre a lo largo del temario, hemos hablado que somos un 97% de conciencia. Esto debemos tenerlo muy claro. Así en algún momento uno esté basado en su autoengaño y quiera considerarse muy bueno o correcto o que no tiene errores, si nos empezamos a observar, vamos a darnos cuenta que esos defectos psicológicos en algún momento van a empezar a hacer esa oposición y es lo que nos va a mostrar lo difícil de muchas cosas. Entonces, por ejemplo, para la lujuria va a tornarse muy difícil dejar de manifestarse. Una persona que está en función de su adulterio va a ser muy complicado no ser adúltero, no, digamos, tener más relaciones. Pero ¿quién es el que está jalando eso complicado? Pues esos defectos, toda esa familia, toda esa gran legión de la lujuria. Así sucede con la pereza. ¿M? Para el perezoso es súper difícil levantarse temprano o tener que hacer sus quehaceres porque siempre está posponiendo, siempre hay una mala voluntad, siempre hay aplazándolo todo. Veamos ahora, por ejemplo, en el caso de la ira. Para la ira, la persona iracunda, para uno es muy difícil no reaccionar, ¿sí? No dejar salir toda esa violencia o una mala palabra, una mala mirada o las ganas de uno tener que, mejor dicho, valerse, hacerse valer, de tener que aclarar las cosas. Todos esos aspectos son de la ira. Cuando nosotros tenemos todos esos detallitos de la codicia, de la envidia, de la gula, de muchos defectos, vemos entonces que en el trabajo interior, al tener que afrontarnos a ello, ¿sí? Confrontarlos, empezar a observarlos y tener que eliminarlos, eso es lo que va a hacer difícil este camino. Veamos entonces que todos nosotros tenemos ese lado oscuro, ¿m? Que es esa conciencia que está atrapada en cada uno de nuestros defectos. Tenemos 7 pecados capitales, pero recordemos que cada uno de ellos se alimenta de muchísimos detallitos, formas equivocadas de ser, formas incorrectas, todas esas formas de ser de nosotros mismos. Nosotros, desafortunadamente, no aceptaríamos en un momento que tenemos un yo infiel o un yo extremadamente vanidoso o un yo violento o un yo que tal vez quiere desearle el mal a otro. Una persona podría decir, uy, no, esos defectos yo sí la verdad es que no los tengo. Esto quiere decir que tal vez en ningún momento nos hemos observado, porque si lo decimos francamente y vamos a sincerarnos con nosotros mismos, en algún momento hemos de por lo menos pensado en ciertas cosas que uno dice, uy, Dios mío, solamente queda en el pensamiento. Y pensamos que por el hecho de quedar en el pensamiento, entonces ahí termina todo.
Debemos aprender a observar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que vamos a hablar, nuestras obras. ¿Por qué? Porque todo está ejecutado bajo todos esos defectos psicológicos. Nosotros no conocemos todo el lado de nuestra conciencia. Veíamos en otras conferencias que solamente una parte muy pequeña de nosotros es la que tal vez en algún momento se manifiesta. Es decir, que ese lado oscuro en nosotros mismos que no conocemos o no aceptamos en algún momento que tenemos, debemos ir a llevarle luz. ¿Y cómo va a salir esta luz? Esta luz va a salir de la conciencia y del trabajo de conocernos a nosotros mismos. En el momento en que uno empieza a estudiar un defecto, ejemplo, el defecto que le gusta decir mentiras, pues esa sabiduría que sale de todas esas mentiras buenas o malas, como nosotros las consideremos, es una sabiduría que ya nos permite que el hecho de que se haya, digamos, comprendido ese defecto, esa conciencia va a ir a ayudar a liberar otras conciencias que están atrapadas en esos defectos psicológicos. Por eso necesitamos sí o sí llevar toda esa luz a esas tinieblas, a ese lado oscuro que nosotros desconocemos. Todo el objetivo de estos estudios del conocimiento de sí mismo es hacer que esa luz, que esa conciencia brille, ¿sí? Que ese conocimiento se torne cada vez más consciente. Es muy difícil que una persona quiera ayudar de forma consciente cuando no ha hecho o no hemos hecho un trabajo interior. Sí, en algún momento una persona puede decir, no, pero es que este individuo está sufriendo, voy a ir a aconsejarlo, pero ese consejo de qué está cargado. ¿Será que está cargado de algo objetivo, de algo verdadero, de algo consciente? O como en la mayoría de casos nosotros nos metemos a aconsejar o a opinar con base a lo que nosotros pensamos o a lo que nosotros creemos que es lo más correcto. Entonces, por eso necesitamos empezar a llevar conciencia a todo nuestro mundo interior, a todas esas tinieblas. ¿Qué sucede también con esta parte oscura, con este lado interior de nosotros, que es todo nuestro ego? Cuando se tienen muchas cosas en nosotros mismos que no conocemos en algún momento y que no aceptamos, esto nos va a complicar la vida de una forma terrible. ¿Por qué? Porque si en algún momento una persona desconoce que sus malas relaciones de pareja o con la familia o con las personas del trabajo están sostenidas en estados interiores equivocados de nosotros, pues esta persona jamás aceptaría que tiene que cambiar. Una persona en un momento determinado podría evitar muchísimas cosas desagradables, muchísimos eventos, muchísimas actitudes, si nosotros pudiéramos aplicar el conocimiento de sí mismo. Cuando nosotros nos damos cuenta que todas nuestras malas relaciones se fundamentan en procesos de envidia de nosotros mismos o en procesos de orgullo, ¿sí? Donde nosotros vemos una persona orgullosa, pero estamos juzgando, es algo que hay en nuestro interior y que no podemos aceptar que esa otra persona lo tenga. Veamos lo curioso y uno a veces dice, no, es que yo no puedo entender cómo esta persona puede actuar así. Pues nosotros mismos lo estamos diciendo, no lo podemos entender. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a ese lado de la comprensión para poder ponernos en el lugar del otro y poder entender. Entonces, por eso este primer aspecto nos va a ser muy difícil si nosotros no tenemos esa seriedad y ese radicalismo para empezar a observarnos a nosotros mismos. He tenido la oportunidad de charlar con personas que en algún momento dicen, no, pero yo nunca he sentido envidia, no, yo no tengo envidia. Bueno, pues es algo que se respeta, las opiniones al fin y al cabo pues son subjetivas y pueda que la opinión de uno en algún punto pues esté muy equivocada, pero esto también es una clara muestra, un síntoma de que esta persona, en vez de observarse, prefiere considerarse buena, ¿sí? Eso es como en un momento uno haber dicho, no, a mí nunca jamás se me ha atravesado el pensamiento de cogerme unas monedas o de quedarme con unas vueltas de más. Es falta de nosotros observarnos. Cuando empezamos a hacer esas líneas de tiempo, de observar el desarrollo, por ejemplo, de nuestra personalidad o de empezar a observarnos aquí ahora, vamos a darnos cuenta que hay muchos detallitos psicológicos que se manifiestan en el diario vivir pero que nosotros no le damos esa importancia. Cuando debemos ir a observar eso, cuando debemos ir a eliminar todos esos aspectos, ellos son los que van a empezar a hacer esa oposición y que nos van a mostrar como que esto es muy difícil. Entonces las personas terminan diciendo, no, pero eso del conocimiento sí, pues es muy lógico y chévere y muy bonito, pero uy, no, eso es muy difícil. No llegar uno al orgasmo o no experimentar uno la ira o uno no robarse algo o uno no mentir, no, eso es muy difícil. Pero ¿quién es el que está diciendo todo esto? ¿Quiénes son esos actores que están dando esa opinión
o que nos están poniendo ese obstáculo, o que nos están mostrando que es algo muy difícil, que es algo muy complicado y que no lo podemos aceptar. Entonces, mientras nosotros sigamos teniendo esos defectos, vamos a proyectar todo eso negativo, lo peor de nosotros en las demás personas. Por eso decimos acá, lo peor de todo es que nosotros proyectamos nuestros defectos de forma muy inconsciente en otras personas y por eso nosotros no lo podemos identificar adentro. Entonces es muy común que uno diga, uy, no, ese sujeto definitivamente se ve muy orgulloso. Pues acá como vemos en la imagen, cuando nosotros estamos señalando a la otra persona con los tres deditos, nos estamos apuntando a nosotros. Esto es como en una escena del crimen. Entonces, por lo general, digamos que el ladrón o la persona que están investigando va a empezar a apuntar a otras partes, ¿no? Eso como que fue fulano o eso como que fue sutano, a dar pruebas falsas. ¿Para qué? Para que no lo identifiquen, para que no lo cojan, para que no se den cuenta que él fue el que cometió el delito. Así pasa con nuestros defectos psicológicos. El orgullo va a señalar afuera, uy, esa persona es orgullosa, miren a esa persona, se ve que es mentirosa, ese se ve que es así, ese tal cosa. Siempre estamos juzgando y esto es óbice para que nosotros no nos podamos ver a nosotros mismos. Entonces es muy cruel tener que decirlo, pero vamos a ver a las personas como si fueran embusteras, infieles, mezquinas, etcétera, mentirosas, traicioneras, pero todo esto es un aspecto que descansa dentro de nosotros mismos, en nuestra propia psicología. La próxima conferencia vamos a ver cómo vamos a poder identificarnos más a nosotros mismos y cómo vamos a trabajar con ese espejo psicológico. Por el momento diremos que cuando nosotros no nos podemos entender con alguien, es algo que debemos nosotros empezar a observar adentro, en nosotros mismos, qué es lo que sucede. Dice también el conocimiento o la gnosis que vivimos en una parte muy pequeña de nosotros mismos y esto significa que nuestra conciencia solamente se extiende a una parte muy reducida. Las personas a veces en su afán de autoengaño dicen, no, es que yo estoy siendo consciente de mi juicio, estoy siendo consciente de lo que yo estoy sintiendo, soy consciente de lo que estoy haciendo. Si nosotros nos damos cuenta que la conciencia descansa en una parte muy mínima de nosotros mismos, entonces realmente, ¿quién es el que está actuando? ¿Quién es el que está hablando? ¿Quién es el que está sintiendo? ¿Quién es el que está pensando? Muchas veces son todos nuestros defectos, pero que nosotros por falta de autoobservarnos queremos hacernos ver como que somos conscientes y entonces estamos emitiendo un juicio de forma consciente. La idea de este trabajo realmente es ampliar nuestra conciencia, es poder emancipar todo ese 97% de esencia que está atrapada en en todos esos defectos, ¿para qué? Para unirla a ese 3%. Nosotros nos relacionamos equivocadamente con nosotros mismos, lo veamos en la conferencia de El mundo de relaciones. No solamente tenemos relaciones con las personas externamente, sino también tenemos una relación con nosotros mismos, con nuestro cuerpo y con nuestro propio ser. Pero si nosotros no estamos bien relacionados con las demás personas externamente, con la familia, con la pareja, con los hermanos, con los vecinos, pues siempre vamos a tener conflicto de toda especie, siempre nos vamos a relacionar muy negativamente y esto es por todos nuestros agregados psicológicos. Es indispensable llegar nosotros a ser muchísimo más conscientes para que podamos empezar a observarnos a través de la autoobservación o de la observación de sí. Entonces veamos o volvamos a lo que estaba hablando ahorita, pero démosle un poco más de comprensión a esto. Una regla que debemos tener en cuenta en los estudios del conocimiento interior, del despertar de la conciencia, es que cuando nosotros no nos entendemos con alguna persona, puede ser y podemos tener la certeza y la seguridad que esto que nosotros no podemos aceptar del otro es algo sobre lo que nosotros necesitamos empezar a trabajar urgentemente. Ejemplo, observemos nuestras relaciones personales, ¿sí? Con las demás personas, con la familia, que es un gimnasio psicológico, con la pareja, con nuestros hijos, con el jefe, con lo que sea. Y vamos a darnos cuenta que muchas de esas relaciones carecen de una sinceridad consciente. Es decir, que uno muchas veces tiene una relación en función del miedo. No, es que a esta persona le tengo miedo. ¿Quién es el que está relacionándose allí? Pues unos yoes que tal vez tienen algún interés de por medio
y generan ese miedo y por eso es que yo no puedo ser sincera con esa persona o decirle no. ¿Por qué? Porque hay unos intereses de por medio, porque donde yo tal vez sea sincero o sincera con esta persona, entonces voy a dejar de recibir lo que recibo o voy a perder mi empleo o voy a relacionarme todavía peor. Pero lo importante que es que nosotros nos demos cuenta de la conciencia que está atrapada en ese tipo de miedos. Veamos ahora en el caso de que uno diga o se relacione muy mal con alguien, me pasa muy seguido. No, es que esa persona es muy iracunda, esa persona habla muy feo, habla muy vasto. Pues lo que pasa es que dentro de uno hay unos yoes de ira, fuertes, de un carácter muy débil, digámoslo así, porque la ira en un aspecto es una debilidad psicológica. ¿M? ¿Qué es lo que sucede? Que como eso está en nuestro mundo interior, no nos gusta verlo afuera, no nos gusta verlo reflejado en el otro. Nosotros aceptamos eso, tenemos esa simpatía con nosotros mismos y no la aceptamos a nosotros. Porque si en algún momento hemos observado nuestro mundo interior, vamos a darnos cuenta que tenemos yoes de toda clase, que hemos tenido pensamientos muy crueles o muy negativos, sentimientos, todo esto, pero uno solamente se lo reserva como derecho para uno. Pero si es otra persona la que va a sentir eso o la que nos va a mostrar o a manifestar esas situaciones de desagrado, ahí sí ya no nos gusta. Entonces, es lo primero que nosotros debemos empezar a trabajar. Cuando uno no se relaciona bien con alguien, y esto es fundamental si nosotros queremos empezar a aplicar, conocernos más a nosotros mismos, juzgamos a alguien de orgulloso, bueno, pues es que el orgullo de esa persona activa de alguna forma, como nuestros defectos es como un imán, ¿sí? Entonces, si yo no tengo orgullo, pues no tuviera orgullo, pues sencillamente a mí no me afectaría si la persona habla, da palabras echadas de orgullo, o tiene gestos orgullosos, o tiene expresiones, sí, de autoimportancia, eso, pues si uno no tuviera esos defectos, a uno no le generaría nada. Pero entonces, si nosotros tenemos esas malas relaciones, esto es muy cruel, es muy doloroso para nuestra psicología, para nuestros defectos, porque si en algún momento nosotros aceptamos con la seriedad y decimos, bueno, sinceramente esta persona me cae mal, porque es que yo me estoy viendo reflejada en esa persona. Esa persona es un gimnasio psicológico que me está mostrando lo que yo no quiero aceptar, que está dentro de mí. Eso es necesario y es fundamental para que nosotros empecemos a dar un cambio. Lo que se critica tanto en otros es algo que descansa en el lado oscuro de nosotros mismos que no se conoce en algunos aspectos o en otros aspectos se conoce pero no se quiere aceptar. Entonces, como decíamos, con el orgullo o con la vanidad o con una persona mentirosa o traicionera, pues estudiemos dentro de nosotros mismos. Pueda que no es que siempre estemos dejando aflorar esos defectos, pero si nos disgusta es porque algo pasa en nuestro mundo interior. Eso es como la persona que en algún momento critica o juzga al que toma o al que fuma. Es tan horrible, véalo, todo degenerado. Pues, ¿cuál es su nivel de comprensión? Volvamos a lo que veíamos en la vida y el nivel de ser. Si nosotros queremos tener un nivel de ser, el nivel de ser es de instante en instante y eso nos lo va a dar a nosotros la comprensión. Si uno no tiene la posibilidad de ponerse en el lugar del otro, en los zapatos del otro, de comprender por qué el otro actúa así, sencillamente nosotros estamos en ese mismo nivel de ser o peor. Entonces es necesario que empecemos a observarnos, a entendernos a nosotros mismos para ahí sí ya no decir, uy, no, es que yo no entiendo por qué sucede esto. Uno más bien va tal vez a guardar silencio y uno va a entender. ¿Por qué? Porque ya comprende la situación, ya ve cuáles son los defectos que pueden estar aquí involucrados y eso hace que el individuo tenga esa capacidad de poder entender al otro, de poder comprenderlo. Cuando nosotros estamos en ese lado oscuro de nosotros mismos, que es todo ese 97% de conciencia, y la luz de la observación, recordemos ese sentido de la autoobservación de nosotros mismos, empieza a iluminar eso, entonces la conciencia se va a empezar a acrecentar a través del conocimiento de sí mismo. Por eso es muy importante que nosotros nos conozcamos. Es curioso que uno, a veces hablando con las personas, uno les dice, ¿usted se conoce a sí mismo? O leen de pronto la invitación o esta publicidad, ahorita que lo estamos haciendo de forma virtual, y las personas dicen, no, pero yo me conozco, yo sé quién soy, cómo me llamo, mi familia, mi casa, tengo una profesión.
O sea que usted es eso, es algo pasajero. O sea, usted es un título, usted es un apellido, usted es una edad, usted es una cultura. Pero ¿qué es lo real de usted? Uno muere y eso se va al sepulcro, todas esas cosas, esos recuerdos se pierden, pero lo consciente de cada uno de nosotros nos lo va a brindar el conocimiento de sí mismo. Este conocimiento también se conoce como el camino o la senda del filo de la navaja, ¿sí? Se dice que es más amarga que la hiel. Muchos la inician y pocos son los que llegan al objetivo, pocos son los que llegan a triunfar. ¿Pero por qué? Porque todos nuestros defectos van a generar toda esa negatividad, todo ese obstáculo para poder llegar a tener un propósito fijo y llegar a ese objetivo. Veamos que nosotros estudiábamos que así como la luna tiene un lado oculto, ¿sí? Si nosotros miramos la luna física en las noches, siempre vamos a ver la misma cara de esta luna. En la medida en que la Tierra va haciendo su movimiento, la luna también tiene un movimiento y esto hace que uno siempre vea esa misma cara de la luna. Hay muchos documentales y personas que tal vez tienen inquietud con qué hay en el otro lado de la cara oculta de la luna, que hay pirámides o que hay otra cultura, otra civilización, es desconocido para nosotros. Así sucede con nuestra psicología. Así como esa luna física tiene dos aspectos, un aspecto visible que en algún momento podemos ver y lo vemos en imágenes, así pasa con nosotros. En algún momento uno puede decir, bueno, sí, yo a veces siento ira porque no me saludan o siento envidia porque esta persona logró algo que yo no he podido lograr o se le facilitó más que a mí o he tenido ciertos defectos de pereza, de codicia, sí he sido un poco adúltero o adúltera, pero no, yo no tengo otros defectos. Es decir, que estamos desconociendo unas creaciones monstruosas que nosotros en este momento ni siquiera nos alcanzaríamos a imaginar que tenemos. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia no está llegando a poder darnos luz para conocernos verdaderamente. Por eso se dice que cuando una persona empieza a despertar conciencia, empieza a trabajar con los tres factores, entonces va a empezar a sacar unas cosas muy horribles de su mundo interior. ¿Por qué? Porque debemos sacar toda esa putrefacción psicológica, toda esa basura psicológica que a lo largo de varias existencias hemos alimentado. Esta luna que nosotros tenemos, pues estamos refiriéndonos a esa luna psicológica, está formado por todos nuestros defectos, por todo nuestro ego, y son esas formas de ser de nosotros mismos. Uno muchas veces dice, sí, es que yo soy así, es que yo quiero pelear, es que yo quiero humillar, yo quiero ofender, o es que uno mismo debe ser así, o es que eso es uno, eso es lo normal del ser humano. Claro, para el ser humano es normal identificarse, reaccionar, dejar manifestar a todos sus defectos, ser egoístas, ser violentos, eso es lo normal para nosotros. Pero ¿qué sería lo verdaderamente objetivo y consciente en cada uno de nosotros? Pues empezar a opacar esta luna psicológica que todos cargamos y que vamos a mirar que si nosotros en algún momento empezamos a observar muy profundamente, van a haber cosas que hasta nos van a aterrorizar y van a haber yoes, defectos psicológicos, eh, detalles que uno en algún momento diría, uy, no, esto fue un pensamiento, como dice Camilo. Hay muchas personas que dicen, bueno, solamente pasó por la mente. Sí, pasó, ya, listo. No, si pasó por la mente es porque está dentro de nosotros. Esto no es algo externo. Si en algún momento tuvimos el ánimo de desearle el mal a alguien, pasó por nosotros. Es decir, que está adentro de nosotros. Solamente está en nuestro pensamiento, no ha llegado a cristalizarse. Pero recordemos que de la calidad y de toda esa fuerza que le demos a esos malos pensamientos, a esa forma equivocada de nosotros sentir, reaccionar, pues en un momento va a llegar a cristalizarse. Entonces, necesitamos sí o sí observarnos para empezar a frenar todos esos actores psicológicos que se van manifestando en el diario vivir. Cruel es el camino de la autorrealización íntima del ser. Hay demasiados precipicios, pasos, y estos pasos están relacionados con muchas decisiones que nosotros en algún momento tendremos que tomar con relación a la pareja, con relación a la familia, con relación a los hijos, con relación al apego, a muchas cosas donde nosotros debemos ser los únicos que le vamos a dar como esa solución. Si nosotros en este aspecto no tenemos esa madurez psicológica,
pues cualquier problema siempre nos va a llenar de miedo, nos va a robar la fuerza y nos vamos a estancar. Vamos a quedar como en un laberinto, ¿sí? Atrapados, a veces en este camino interior, después de muchas vueltas, eh, tal vez opciones, uno no sabe, o la persona, el individuo, el iniciado no sabe cuál será el siguiente proceso o si está correctamente bien o si no. Muchas veces nuestro ser, nuestra conciencia, nuestro padre y nuestra madre interna nos dejan solos, ¿sí? Pero ¿con qué objetivo? Con el objetivo que nosotros podamos sacar esa inteligencia, esa sabiduría, ¿sí? Podamos realmente poder sacar eso consciente y eso verdadero. Nosotros a veces tenemos un mal comportamiento psicológico y es considerar que por el hecho de uno estar trabajando muy juicioso, muy disciplinado, entonces siempre todo va a ser muy fácil o muy sencillo. El ser entonces siempre nos va a mostrar lo que debemos hacer. A veces no. A veces sucede que hay terribles subidas, terribles, horripilantes bajadas. Se dice entonces que se pierde uno como en desiertos de arena y no se sabe cuál es la luz, cuál es la final de ese túnel. No se ve ninguna opción, no aparece internamente nadie. A veces hasta físicamente la persona queda sola, ¿sí? No puede contar con nadie porque sencillamente psicológicamente, internamente y externamente ponen a prueba al individuo, porque este es un camino completamente probatorio. ¿Por qué? Porque debemos templarnos y para poder templarnos necesitamos poder sacar esa verdadera inteligencia y esa verdadera sabiduría. Veamos lo que nosotros hablábamos de la meditación. En la meditación muchas veces estos gimnasios negativos, estos eventos desagradables del diario vivir, uno quisiera que no existieran, pero es que de ese gimnasio psicológico es de donde va a brotar toda la sabiduría, no hay otra forma de poderlo extraer. A veces el ser nos va a meter en situaciones muy difíciles para nosotros poder sacar esos defectos, para poder ver esos defectos y poderlos eliminar. No hay otra forma de poderlos ver sino solamente viviendo esa situación. Un ejemplo, entonces, en las pruebas de donde las personas tienen que empezar a vivir con lo poco, ¿sí? Esas pruebas a veces que son de pobreza, que el individuo puede tener acceso a muchas cosas, pero todo se frena, no le llega el dinero que tenía que llegarle, lo que le debían todavía no se lo van a pagar, y le ponen tentaciones terribles. ¿Para qué? Para que esta persona saque de su mundo interior esos defectos que en algún momento uno diría, no, pero yo no soy deshonesto, no, pero a mí jamás se me pasaría por la mente robarme o cogerme algo en el supermercado o bueno, lo que sea. Pues en esa situación se va a poder templar y va a poder ponerse a prueba. Recordemos que así como el oro, los metales se prueban al fuego, el ser humano, el hombre, se prueba a través de la tentación. Entonces, esto es indispensable para que nosotros empecemos a sacar de esos problemas o de esos difíciles caminos, digámoslo así, difíciles decisiones, toda la sabiduría que está latente en nuestro mundo interior. Es una senda llena de peligros por dentro, por fuera, cosas misteriosas, donde lo único que sopla es un hálito a muerte. Es decir, a través del trabajo de la muerte psicológica, de nosotros ir de la mano con nuestro ser, así no lo podamos percibir como quisiéramos en algún momento y dijéramos, no, mi ser se olvidó de mí, me dejó botado, me abandonó, no sé qué hacer. Bueno, pues esa fe consciente en que así no parezca nuestro ser, no lo podamos ver en una experiencia astral o no podamos sentir qué es lo que debemos hacer, debemos tener esa fe consciente, esa certeza de que esa situación en algún momento se va a terminar. Pero esto es producto de nosotros poder sacar esa sabiduría que está latente en nosotros. Este camino interior tiene algo muy importante. Y vamos a estudiarlo en este momento. Cuando uno cree que va muy bien, uno mismo se considera, no, si yo voy muy bien, en realidad es porque estamos muy mal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros consideramos que estamos muy bien divinamente, ¿no? Eso, mejor dicho, acá yo no tengo más defectos, yo soy bueno, no, pero yo no me equivoco, no, pero el error no está en mí, no, pero yo no lo hago por nada malo. Es decir, está muy bien, entonces no tiene que cambiar. Quiere decir que estamos muy mal psicológicamente, interiormente necesitamos sí o sí un cambio. ¿Para qué? Para que nosotros podamos
chocarnos con nosotros mismos y darnos cuenta que hay algo que está mal, debemos cambiar. No siempre podemos tener ese hábito de señalar a los otros o de buscar un culpable afuera cuando nosotros miramos y debemos ser responsables a ver hasta dónde nuestros defectos generaron tal situación o detonaron un evento que nosotros en algún momento no esperábamos, pero que desafortunadamente por alguna mala palabra, una palabra de más, una palabra de menos, generó todo eso. Y resulta que cuando uno cree que va muy mal, ¿m? Es cuando mejor se está. Pero ¿qué es uno considerarse que está mal? No es uno echarse latigazos, ni darse golpes de pecho, ni nada de esto. Es decir, que uno va a pensar y va a decir, no, es que hay unos defectos psicológicos que definitivamente no, o sea, yo no sabía que tenía este orgullo o no había observado nunca esta vanidad que tengo o este yo envidioso o este yo que le gusta competir con los demás o tengo un yo muy cruel que siempre quiere hacer sentir mal a los demás. Hay yoes de todo tipo. ¿M? Nosotros tenemos miles y miles de detallitos, de defectos psicológicos que cuando empezamos a darnos cuenta de ellos es cuando uno empieza a decir, uy, no, definitivamente necesito cambiar. Uno se da cuenta que el cambio debe venir es desde adentro, de nosotros. En algún momento una compañera tenía un conflicto. ¿M? Y es que ella siempre decía, no, pero yo no sé por qué siempre a mi vida llegan tipos bruscos, tipos violentos, todos adúlteros, todos perros, como se dice aquí en Colombia. Ella no entendía por qué pasaba eso. Si ella se diera la oportunidad de observar que es que siempre trae, digamos, como similares formas de ser psicológicas, que tiene algo en su mundo interior que atrae eso, pues ella debería darse cuenta que el cambio debe ser o debe venir de ella. Cuando uno se puede dar cuenta de eso, entonces uno dice, uy, no, definitivamente estoy muy mal. Mire lo que estoy atrayendo a mi vida. Y veámoslo nomás en nuestro gimnasio psicológico. A veces las personas dicen, no, pero yo no sé qué cambiar o no sé qué defecto trabajar. Bueno, a veces el observar nuestro entorno puede ser una muy buena pista para darnos cuenta qué es lo primero que debemos trabajar. En algún momento uno tiene muy malas relaciones con la familia, con la pareja, con los vecinos, con los hermanos, con los cuñados, pues entonces, ¿qué sucede? Si uno empieza a decir, hombre, soy yo el que estoy cometiendo el error, entonces ahí es cuando uno empieza a darse cuenta que está muy mal, que necesita cambiar. Ese arrepentimiento de uno poder comprender un defecto, eso nos va a hacer sentir no deprimidos ni para querer cortarnos las venas tampoco, pero sí nos va a hacer sentir como con ese peso en el corazón de uno tener que, quiero cambiar, quiero eliminarme esto, quiero meterle más tiempo a la reflexión, a la meditación, porque es que quiero sacar esto de adentro. Sencillamente no quiero seguir teniendo este defecto. Eso es lo que nosotros decimos que cuando vamos mal es porque realmente estamos bien. Ese estar mal está relacionado es con ese arrepentimiento, con ese conocimiento progresivamente que se va dando de nosotros mismos y que nos debe dar esa pauta. ¿Para qué? Para que uno diga, uy, no, definitivamente debo cambiar, necesito cambiar. Entonces, en este camino existen instantes en los que uno ya no sabe ni qué es lo bueno ni qué es lo malo. ¿No? Lo que normalmente se prohíbe a veces resulta ser lo más justo. Y aquí es donde nosotros volvemos a tocar el tema de los conceptos. Nuestra mente tiene muchísimos conceptos, tiene muchas teorías, tiene muchas salidas. Por algo se dice que la mente es la guarida del ego, es la cueva de todos nuestros defectos, porque a través de la mente todos ellos se van a justificar. Eso es como cuando el niño pequeño comete un error y de una vez sale corriendo para donde la mamá porque sabe que la mamá lo va a defender. Así pasa con nuestros defectos psicológicos y la mente. Entonces, en el momento en que nosotros siempre nos dejemos llevar por los conceptos, por las teorías, por los preceptos de moral, por los códigos morales, todo esto va a salir sobrando en el camino interior, si nosotros realmente queremos hacer un cambio verdadero, un cambio radical. Un concepto muy maravilloso, un precepto de moral, determinados códigos de conducta, todo esto puede estarse convirtiendo en un obstáculo serio para nuestra autorrealización. Entonces, un ejemplo, en algún momento una persona debe cambiar de pareja. ¿Por qué? Porque, eh, por ejemplo, su pareja no le está colaborando con el nacimiento o le está poniendo obstáculo para poder hacer los otros factores de sacrificarse por los demás o siempre está juzgando al que está trabajando y esto.
Y si internamente a esta persona le dan la orden de separarse, ¿sí? De conseguir una pareja diferente, pues si nosotros tenemos esos conceptos donde no, el divorcio es malo, yo tengo que estar siempre con la persona con la que me casé, toda la vida, yo no puedo tener otra pareja, pues quédese con esos conceptos porque ahí nunca vamos a hacer nada y nos vamos a estancar. Por eso lo estoy diciendo en el caso de una pareja que no nos quiera colaborar, que nos quiera hacer obstáculo para la autorrealización y que pues ya hasta internamente lo hayamos visto, ¿sí? Lo hablo porque conocí un caso muy cercano donde a una persona le ordenaron que se podía separar porque sencillamente la pareja no le estaba colaborando y en el miedo y en la situación de apego prefirió darle más valor a su apego y seguir con esta persona. Hoy en día esta persona pues ya se salió del conocimiento, no le siguió interesando esto, quedó como con eso reprimido de poder trabajar en la autorrealización. ¿Por qué? Por sus conceptos, por su moral, porque sencillamente sería muy malo, muy terrible tener otro esposo o otra esposa. Entonces esos conceptos a nosotros no nos va a servir. Veamos también con el tema de los apegos, con el tema de la familia. Si en algún momento nosotros debemos irnos a entregar este conocimiento a otras personas, pero por nuestros miedos o nuestros conceptos de familia, de que siempre tengo que estar aquí con mi familia metida y no me puedo separar, pues sencillamente entonces quédese siendo familia y olvídese del resto de la humanidad. ¿Por qué? Por unos conceptos de moral, de conducta. Por eso aquí hemos estudiado muchas cosas con el apego. ¿Para qué? Para que nosotros podamos obrar de una forma muy consciente. Afortunadamente el Cristo íntimo desde el mismo fondo de nuestro propio ser trabaja intensivamente. ¿Cómo así? Es decir, que una persona en el momento en que empieza a hacer su trabajo, empieza a autoobservarse, empieza a pedir muerte, eso lo va a empezar a hacer esa parte de nuestro ser, que también se conoce como nuestro Cristo íntimo, que no lo hemos desarrollado, pero que tenemos que desarrollar. ¿Y cómo lo vamos a desarrollar? Bueno, él nace de un muy buen trabajo psicológico, de trabajos, de padecimientos conscientes, sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios. El Cristo nace como un niño en nuestro mundo interior, en el corazón del hombre, y a esto se le conoce como celebrar esa Navidad del corazón. En la medida en que nosotros vamos eliminando esos defectos psicológicos, va creciendo poco a poco hasta convertirse completamente en un hombre. Eso es lo relacionado con el difícil camino. Entonces, si nosotros nos miramos muy seriamente, nos confrontamos con nosotros mismos, ¿sí? A través de la meditación, a través de la autoobservación, de la reflexión, vamos a darnos cuenta qué es lo que más se nos dificulta en este momento. Esa es la práctica de este primer tema. ¿Qué es lo que más se me dificulta en este momento? ¿Será que se me dificulta mucho dejar de expresarme de forma iracunda? Y esto es hasta una invitación para uno mismo, porque a veces uno piensa que es que está actuando de una forma muy correcta y no, es un defecto, es un yo violento, es un yo iracundo. Para otra persona puede ser muy difícil desapegarse de un sufrimiento. Nosotros siempre queremos estar apegados a nuestros sufrimientos, a nuestros dolores, a nuestros recuerdos. Pues bueno, démonos la oportunidad de ir comprendiendo poco a poco para desprendernos, porque eso es lo que nos está haciendo difícil el camino. Hay personas que a través de su avaricia, de su miedo a perderlo todo, a perder esa comodidad, entonces siente que no, yo tengo que seguir trabajando y tengo que tener plata y más plata y más plata y más plata porque es que sencillamente es un miedo terrible a perder la comodidad o a perder lo que se ha logrado. Esto es para que nosotros lo reflexionemos. Recordemos que acá lo importante es que nosotros mismos nos demos cuenta en este momento a qué es a lo que más le tenemos miedo, qué es lo que estamos sosteniendo en nuestro mundo interior que no nos está dejando hacer este trabajo interior. A veces la pereza no nos deja empezar este difícil camino y la pereza es la que nos hace que sea difícil. Pero si empezamos a tener una autodisciplina, digamos como un orden en nuestro día, pues se va a volver muy ameno, se va a volver muy agradable y hasta uno le va a empezar a coger ese gusto a ciertas prácticas o a ciertas cosas. Entonces, eso es lo importante, identificar qué es lo que nos está haciendo cada vez más difícil el despertar de la conciencia. Ahora veamos el trabajo crístico. El Cristo surge interiormente del trabajo relacionado con la muerte psicológica. Hay muchas personas que consideran, no,
de algunas religiones. No, yo ya conocí, yo conozco el Cristo mora en mí. Tú no conoces al Cristo porque tú estás en tal situación. Yo sí conozco el Cristo. Pero ¿qué es conocer realmente el Cristo? Primero debemos entender que Cristo está latente en nuestra semilla. ¿No? ¿Por qué? Porque esta semilla es la vida, es lo que nosotros, con lo que nosotros vamos a desarrollar esa fuerza del Cristo. Entonces, recordemos lo que veíamos en conferencias pasadas. El Cristo es ese fuego, es esa fuerza que está latente en nuestro mundo interior, pero que nosotros desafortunadamente estamos perdiendo de instante en instante. Obviamente este Cristo interior solamente va a venir en el momento de nuestros máximos esfuerzos intencionales y padecimientos voluntarios. Esto es algo muy importante y aquí podemos ver que Cristo o que esa fuerza no es algo mecánico, donde, no, si llevamos tanto tiempo y no, si yo ya desarrollé el Cristo en mi interior, yo ya soy bueno, yo ya salvé mi alma, ya. No, esto requiere que nosotros hagamos un trabajo de purificar nuestra conciencia, de limpiar nuestra alma, que ese es el objetivo de este conocimiento, inmortalizarla, porque en este momento esa alma le pertenece a todos nuestros defectos, a todos nuestros errores, todas esas formas equivocadas de nosotros de pensar. Entonces, el advenimiento de ese fuego crístico es el evento más importante de nosotros mismos. Tristemente le damos más importancia al día de nuestra graduación o al día del matrimonio o al día en que adquirimos algún bien material, una casa, una finca, un carro, pero eso es algo tan pasajero, es algo tan del tiempo. En cambio, el nacimiento de ese fuego Cristo, esa oportunidad de poder celebrar esa Navidad del corazón, es el evento más importante de cada uno de nosotros porque es que eso es a lo que nosotros vinimos. Vinimos a desarrollar ese fuego del Cristo en nuestro mundo interior. Por eso se dice que Él es el Salvador. Claro, si nosotros le damos nacimiento y desarrollo a ese aspecto de nuestro propio ser, que debemos desarrollarlo a través del trabajo de los tres factores, es nuestro Salvador porque Él va a venir, Él nace para echarse a cuestas unas responsabilidades producto de todos nuestros defectos. Pero lo cogimos muy a letra muerta, ¿sí? Que entonces el Cristo fue el que vino hace 2000 años y murió en la cruz por mis pecados. Es decir, que si yo ahorita mato a alguien, entonces eso ya lavó mis pecados. Debemos ser un poco más maduros, ¿sí? Y dejarnos de llevar de tanta pseudoesoterismo, pseudocultismo barato, que lo único que hace es tergiversar y tergiversado toda la época, toda la historia de este evento grandioso que es el nacimiento del Cristo. El Cristo entonces nace ¿para qué? Para hacerse cargo de nuestros procesos mentales, emocionales, de nuestros procesos motores, instintivos y sexuales. Es decir, que incuestionablemente el Cristo es ese Salvador interior profundo. Es el que va a lograr que nosotros tengamos un cambio y que sea el éxito en lo que nosotros vinimos a este plano, a esta tercera dimensión, a esta vida, a esta manifestación, para conocernos a nosotros mismos, liberar toda esa conciencia y poder unificarla con nuestro propio ser o con nuestro propio Padre. Veamos que esta fuerza del Cristo, el Cristo siendo perfecto, ¿sí? Siendo el Señor de perfecciones, debe meterse en nosotros, o sea, se desarrolla en nosotros y parecería como algo imperfecto. Él teniendo toda la castidad debe ir a eliminar todos esos aspectos de lujuria y no parecería casto, se viese como si no lo fuese. Siendo justo, aparecería como una persona injusta. Pero esto es muy similar a si nosotros en este momento tomamos unos lentes de color rojo y vamos a mirar todo a nuestro alrededor, pues lo vamos a ver de forma roja. Si una persona se pone unos lentes azules y mira todo su perímetro a su alrededor, pues va a ver todo azul y así sucesivamente. Pero ¿qué es lo que da esto? Todo el mundo interior que está en nosotros, todos nuestros defectos. Entonces, por eso en un principio decíamos que lo que nosotros no aceptamos de los demás es algo que descansa en nosotros mismos. Si nosotros nos damos la oportunidad o nos diéramos la oportunidad de poder percibir las cosas conscientemente, entonces veríamos lo real de cada persona, ¿sí? Si nosotros vemos una persona que nos cae mal, bueno, esta persona tiene algo real y objetivo y es su ser, es su conciencia. El resto son yoes, son una diablera de efectos que al igual que uno también tiene creada. Entonces, para poder llegar a ese punto es necesario el trabajo interior.
Veamos que aunque el Cristo se ve o parezca blanco, visto desde nuestro cristal psicológico, aparecería como si no lo fuese, aparecería como un mentiroso, como un traicionero. ¿Y él viene a qué? Él viene a hacerse cargo de todos nuestros procesos, ¿sí? Es el Señor de perfección y va a sufrir lo indecible. ¿Por qué va a sufrir lo indecible? Porque él convertido como hombre entre los hombres ha de pasar por muchas tentaciones y tiene que soportar muchas pruebas de forma muy desagradable. Veamos hace 2000 años todo este drama cósmico que es el evento de la pasión, la vida, la muerte, crucifixión del Cristo Jesús. Él tenía que pasar por unas situaciones, pero aún así él siempre dejó un mensaje y era uno poder tener esa capacidad de estar equilibrado, de amor a los demás, de servicio a los demás, de ayudar a los demás, pero esto está dentro de nosotros. No podemos pretender que es que, sí, ese fue el Cristo de hace 2000 años, no, es que él era perfecto, él era especial, no, si él es perfecto, nosotros no, nosotros tenemos derecho a ser degenerados, a ser mentirosos, a ser traicioneros, no. Esta fuerza se va a desarrollar en nosotros en la medida en que vamos a empezar a hacer un trabajo interior muy importante y muy serio. Veamos que la tentación es fuego, ¿sí? Esa tentación, ese deseo, tentación entendámosla, todos nuestros defectos nos tientan en algún momento, la lujuria, la pereza, a querer perder tiempo, a querer dormir, la codicia, a tener más, la gula, a irnos a excesos. Cada uno de nuestros defectos es una tentación. Y en el diario, en el día a día, tenemos miles y miles de tentaciones. Veamos que a veces uno incluso estando lleno quiere comer un poco más, o a veces uno teniendo mucha ropa en el closet quiere tener más, o a veces uno estando bien descansadito quiere seguir descansando más. Todos estos son tentaciones, pero esta tentación es fuego en nuestro mundo interior. El triunfo sobre la tentación es luz. Debemos empezar a hacernos dueños de ese fuego. ¿Por qué? Porque es que en ese fuego está la oportunidad de nosotros rescatar el Cristo íntimo de nosotros. Cuando una persona aprende a ver a través del deseo, que es el fuego, y que puede hacerse dueño de ese fuego, sencillamente va a poder templarse y va a poder vencer esa tentación. Pero cuando nosotros no tenemos esa capacidad de vencer esa tentación, sino nos entregamos a ella, estamos perdiendo el fuego. Es decir, ese principio del Cristo en nosotros. Por eso se dice que el Cristo va a nacer de nuestros máximos esfuerzos y padecimientos voluntarios y va a nacer de un muy buen trabajo interior psicológico de muerte, porque es que es a través de la muerte que vamos a ir recuperando todo ese fuego, todo ese fueguito, todo ese fueguito. Pero si nosotros estamos en una ira, explotamos. ¿Qué es una ira? Me gusta hablar mucho de la ira porque es que es interesante observarla y sería interesante también eliminarla, pero bueno, cuando nosotros tenemos ira, uno cómo siente su cuerpo, ¿m? La cara, el corazón, la cabeza. Hay gente que dice, uy, es que me herve la sangre. Pues es un fuego. Ese fuego debemos empezar a darle un orden. ¿Por qué? Porque ese fuego es una tentación de qué? De querer pelear, de querer humillar, de querer imponerme contra el otro. Si nosotros podemos hacer una pausa, hacemos una petición de pedir muerte a eso, estamos rescatando ese fuego. Es decir, estamos rescatando el Cristo en nuestro mundo interior. Eso es rescatar nuestro Cristo. No ir a leer un libro, a reunirnos todos los domingos, a dar plata, a considerarnos buenos. Eso es una apariencia y es una fachada y lo vamos a ver más adelante. El trabajo interior crístico está relacionado con aprender a vencer, aprender a vivir peligrosamente, y así está escrito, los alquimistas, muchas culturas de épocas antiguas lo sabían. El misterio o el trabajo del Cristo no es solamente algo acá de Occidente o de esa filosofía judeocristiana, no. Buda también conocía el trabajo del Cristo. Krishna significa Cristo también en esta parte de la India. Es decir, que todos estos maestros han entendido que deben aprender a templarse a través de la tentación y eso es purificar la energía sexual. Se va a unir uno sexualmente con su pareja para hacer ascender ese fuego sagrado, ese fuego del Espíritu Santo, y vamos a empezar a llevar este conocimiento, estas herramientas, para que las demás personas entiendan cuál es ese trabajo de la iniciación. Se debe recorrer con firmeza la senda del filo de la navaja. ¿Por qué? Porque a uno y a otro lado hay
abismos muy peligrosos. En la senda digamos, en la difícil senda de la disolución del ego, existen complejos caminos que tienen su raíz precisamente en el camino real. ¿Cómo así? Es decir, que si nosotros no empezamos a observar esos defectos, eso que en algún momento nosotros no aceptaríamos que es un defecto psicológico, ese nos va a llevar al abismo. Veamos que acá hay una conferencia muy importante y los invito a que la estudien. Es la conferencia de fanatismo y mitomanía. Debemos empezar a enfrentarnos a estos aspectos, porque cuando nosotros somos fanáticos vamos a confiar en cualquier persona y nos vamos a volver creyentes y vamos entonces a confiar en cosas externas y no a buscar a nuestro propio guía, a nuestro propio ser, a nuestro propio Padre interno. Entonces, esos aspectos nos harían a nosotros en algún momento desviarnos del camino. O la mitomanía, donde nos consideramos que estamos muy bien, que no, pero ego no, pero por ahí de vez en cuando una que otra irita, o una que otra pereza, una que otra orgullito, pero no, no más, yo soy perfecto. Listo. Sígase considerando perfecto y va a llegar un día, tarde o temprano, que vamos a agotar nuestras 108 existencias y nunca vamos a poder llegar a la autorrealización. Ese es el objetivo de este conocimiento. Obviamente, la senda del filo de la navaja se desprenden muchísimos caminos que no conducen a ninguna parte. Algunas nos llevarán al abismo y a la desesperación. Entonces vuelvo a lo mismo. En este proceso del despertar de la conciencia es un proceso, es un camino probatorio, donde nos van a estar probando con la familia, con el dinero, con los bienes, con la comodidad, con tener que acoplarnos a ciertas cosas, a ciertas situaciones. Pero si nosotros salimos corriendo al primer eh, problema, pues sencillamente entonces vamos a tomar caminos equivocados. Veamos cuando una persona sufre demasiado digamos, en sus situaciones, en sus problemas, pues en su parte emocional, pues va a terminar, mejor dicho, suicidándose. Es decir, que son salidas que si nosotros no nos ponemos serios a empezar a observar quiénes son los que están haciéndonos sentir, haciéndonos pensar, haciéndonos reaccionar, pues sencillamente vamos a equivocarnos. Existen lugares o sendas también donde nos podríamos convertir en majestades, digamos, de zonas importantes del universo, pero que en ningún caso nos van a poder llevar a retornar a nuestro Padre cósmico común, al seno eterno de nuestro Padre interior, que ese es el objetivo. ¿Cuál es esa senda? Cuando nosotros hemos llegado a hacer una creación de nuestros 5 cuerpos, hay una elección de caminos. O se va por el camino de la espiral o sigue el camino directo que nos va a llevar a conectarnos con nuestro Padre. Pero en este camino de la espiral nos ofrecen, o al iniciado le irán a ofrecer, mejor dicho, descanso, poder utilizar sus facultades, todo lo que ha podido lograr, porque para llegar ya a crear ese 5 cuerpo solar, pues ya se tiene un muy buen porcentaje de conciencia. Entonces una persona en algún momento, por miedo a lo que se le puede venir del proceso que se conoce como la eliminación total de nuestros defectos, de nuestros yoes causa, puede quedarse en este aspecto donde se puede convertir en una jerarquía, gobernar un planeta, una galaxia, un sistema solar, pero tarde o temprano se le va a acabar ese dharma, se le va a agotar todas las facultades, todo lo que ganó y vuelve normalmente como cualquier hijo de vecina a tomar un cuerpo físico y a volver otra vez a intentarlo. Lo peor de todo es que de esto es que se va a formar una recurrencia, es decir, que siempre va a llegar al mismo punto y siempre va a tomar el camino equivocado. Hay muchos caminos, hay muchas sendas fascinantes, de santísima apariencia, inefables, desafortunadamente solo pueden conducirnos a la involución sumergida de nuestras infradimensiones. No nos puede conducir a ninguna otra parte porque el único camino real y objetivo es el de poder nosotros unificarnos con nuestra conciencia, de poder unificarnos con nuestro ser y poder convertirnos en esa unidad múltiple perfecta. En este momento, mientras exista el ego, somos una unidad múltiple imperfecta, fraccionada, porque nuestra psiquis está completamente dividida en formas de pensar, de sentir, de reaccionar, de actuar, de recordar muy negativamente. Entonces, mientras no saquemos toda esa basura de nuestro mundo interior, pues en este momento no podremos pretender ser una unidad múltiple perfecta, así muchas escuelas de tipo pseudoesotérico no lo quieran hacer ver. En el trabajo de la disolución del ego, necesitamos entregarnos por completo a la disciplina y al Cristo interior. El Cristo interior es uno poder rescatar ese fuego, es empezar uno a hacer una creación, es empezar a darle
un objetivo, una continuidad de propósitos. ¿Mm? Muchos son los que inician este trabajo, ingresan con un ánimo maravilloso de querer hacer algo, se animan con las prácticas, se animan con el trabajo de la muerte psicológica, de querer cambiar, pero en un momento determinado, por algo bueno o malo, sencillamente, no, ya eso ya no lo quiero, lo que en un momento pensaba, entonces ya hoy me parece otra cosa. ¿Por qué? Porque tenemos unos yoes, veletas, que siempre nos quieren estar mostrando las cosas de una forma más sencilla y más fácil. Recordemos que lo difícil siempre va a ser para todo nuestro ego. A veces aparecen problemas de difícil solución, ya lo habíamos estudiado en algún momento. De pronto el camino se pierde entre laberintos inexplicables y no se sabe por dónde continuar, pero solamente la obediencia a nuestro ser, a nuestra conciencia, es lo que nos va a saber orientar sabiamente en algún momento. Muchas personas en pruebas muy difíciles, por ejemplo, con la pareja, entonces, no, la pareja de pronto se pidió, se estancó en alguna cosa y entonces la persona, por querer hacer más, hace menos, entonces termina separándose, termina dejando esa pareja, va y se une con otra y daña todo el trabajo que ya se ha hecho. ¿Por qué? Porque sencillamente no tuvo esa capacidad de tener esa paciencia, esa prudencia, de poder preguntar internamente a su conciencia, a su ser. Por eso aquí es importante que nosotros vayamos de la mano con nuestra Madre Divina, con nuestro Padre. Muchas personas a veces dicen, no, pero yo no sé qué defecto trabajar. Oiga, ¿qué defecto trabajo? No, es que acá ninguno de nosotros somos la conciencia de nadie. Para eso cada persona tiene su propia conciencia y pues puede preguntarle a esa conciencia. Eso es como si una persona tiene sus ojos para ver, pero pretende que el vecino se saque los ojos para dárselos a uno, para uno poder ver, ¿no? Pues utilice sus ojos. Nosotros podemos utilizar nuestra conciencia, podemos conectarnos con ella, por eso se enseña la meditación, la reflexión, las prácticas de desdoblamiento astral, de meditación, bueno, tantas cosas que nosotros podemos hacer para poder sacar esa sabiduría. Recordemos, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Este conocimiento solamente lo podemos hacer nosotros. Veamos otra vez el tema de la moral. Lo que en una época pasada era bueno o fue correcto o fue moral, en este momento ya no lo es. Y nosotros podemos darnos cuenta que la moral es como la moda. Hace un tiempo atrás, mejor dicho, era terrible ciertos procesos. Veamos, por ejemplo, el tema del homosexualismo. Sí, era súper señalado, a las personas hasta las mataban a piedras. Hoy en día, antes ya como que es normal y si nosotros vamos así como vamos, va a llegar un punto donde ser heterosexual es malísimo y lo normal es ser homosexual. No tengo nada en contra del homosexualismo, pero es para que nosotros podamos entender desde el punto de vista psicológico que ese yo homosexual es un yo, que es una persona que no lo pudo trabajar, ¿sí? Se le escapó ya de su psiquis, se manifiesta y torna a la persona con una naturaleza que no es, pero así como ese defecto se puede estudiar, podemos estudiarlos a todos y podemos eliminarlos. Entonces, así es la moral. Nosotros no podemos dejarnos llevar por los conceptos, preceptos, códigos de conducta, jamás, porque esto va a hacer que nosotros en un momento entonces digamos, no, pero pues es que la moral es esto, ¿no? Pues, ¿qué es la moral? La moral se iguala al ser, a la conciencia. Nuestro ser, nuestra conciencia no está en ningún código de conducta. La verdad, recordemos lo que nosotros estudiamos, la verdad no la podemos hallar en un libro, en una revista, en un complejo donde hay un poco de artículos. No, la verdad es uno aprendiendo a conectarse con su ser, aprendiendo a escuchar el corazón, aprendiendo a equilibrarse. Eso nos va a dar a nosotros el punto de partida de poder llegar a la verdad. Los cambios son indispensables durante el avance interior, durante este trabajo interior. Pero ¿qué sucede con las personas reaccionarias? Siempre quieren estar embotelladas en el pasado, se petrifican en el tiempo, es imposible mejor dicho, se les abra la mente a algo diferente, porque sencillamente se consideran que los avances psicológicos no son como lo que ellos consideran, no. La ira es buena porque es que la ira hace que yo me pueda defender. La pereza es buena porque uno también necesita descansar. La codicia es buena porque tenemos de qué vivir. Todos esos conceptos y todo eso hace que nosotros no podamos tener un serio cambio radical y por eso la gente no acepta los cambios del iniciado. ¿A qué se le llama iniciado? Iniciado se le llama a la persona que ya inició este camino, que ya ganó castidad, que ya prendió el fuego sagrado
como dice Camilo, que logró ganar esa primera vértebra de amor y de sabiduría a través de comprender ese yo fornicario, ese que siempre nos quiere llevar a expulsar nuestra energía. Entonces, quien quiera continuar atrapado en sus ayeres, en su pasado, pues cualquier cambio que una persona realice a este le va a parecer terrible, inmoral. Veamos que entonces una persona empieza a quererle meter más tiempo a su trabajo interior y decide renunciar a un muy buen trabajo, un trabajo en un banco, un trabajo en un muy buen lugar. Y para esta persona que tiene esos conceptos, uy, no, pero se está fanatizando, se está volviendo loco, esta persona, no, esta persona es terrible, irresponsable, ¿cómo no va a trabajar? Bueno, nosotros siempre estamos juzgando apariencias y no conocemos las razones por las que esta persona está haciendo esos cambios. Debemos aprender a confiar en nuestro ser. Obviamente no con esto estoy diciendo entonces que vamos a renunciar y nos vamos a volver locos y nos vamos a distanciar de la familia, no. Es sencillamente entender que si la persona empieza a hacer sus cambios es porque es una persona que ya confía en su ser. Obviamente si se le está invirtiendo el tiempo al ser, porque conozco muchas personas que no trabajan y duermen todo el día o no trabajan y se la pasan jugando en el computador todo el día, no. Estoy hablando de una persona seria que haga esos cambios, esas modificaciones. ¿Por qué? Porque ese tiempo se lo va a empezar a invertir a su trabajo interior. Esto es de cada uno, esto es individual, es personal. Cada persona debe ir mirando desde el trabajo crístico, cómo puede ir haciendo esos cambios, cómo puede ir a mirar esas diversas modificaciones que debemos darle nosotros, porque hay una prioridad y la prioridad en este camino, en este trabajo, es empezar a despertar nuestra conciencia. Nuestra conciencia, señores, no va a despertar ni creyéndonos buenos, ni asistiendo a ningún culto y luego saliendo de allí e ir a criticar, ni estudiando miles y miles y miles de teorías. No, el cambio, el despertar de la conciencia va a llegar es a través de un trabajo interior psicológico. Veamos que los códigos de conducta a nosotros no nos pueden garantizar que no tengamos defectos. Una persona se puede aprender todos sus códigos de conducta, puede saberse a las mil maravillas las normas de cómo tomar los cubiertos, no poner los pies aquí, no hable correctamente, salude de tal forma, pero eso no garantiza que la persona no tenga ganas de matar a alguien o no garantiza que no sea una persona envidiosa, una persona egoísta, una persona mentirosa, deshonesta. Y hay muchas personas que uno ha tenido la oportunidad de conocer que tal vez nunca han pisado un colegio, una universidad y hasta pueden tener virtudes más fuertes que una persona letrada que se considere con mucho estudio, como vemos por ejemplo hoy en día toda la política en Colombia, estudiados y todo, pero que con una serie de corrupción internamente, y así nos sucede a nosotros también. Criticamos externamente al corrupto, pero en nuestro mundo interior hay unos corruptos impresionantes que son todos nuestros yoes. Ellos están corrompiendo toda nuestra energía, están adulterando con toda nuestra energía. Entonces, estos códigos de conducta moral, estudios, leyes, conceptos, todo esto no nos sirve si nosotros realmente queremos hacer un cambio. Eso no va a garantizar. Tal vez puede generar un orden, ¿sí? Una convivencia, pero no por esto quiere decir que una persona sea mejor que o peor que. Recordemos lo que nos enseña la conferencia de la vida y el nivel de ser. Incuestionablemente el Cristo se manifiesta en nosotros y sin embargo, digamos que desarrollado en nuestro corazón y al hacerse a cargo de todos nuestros procesos psicológicos, siendo muy desconocido todo este proceso para las personas, muchas veces se califica de inmoral, de perverso. Es bien paradójico que esas personas que adoran al Cristo, que se denominan seguidores del Cristo, le dan tan terribles calificativos al Cristo rojo, al Cristo rebelde, a lo que es la fuerza de verdad del trabajo de la iniciación, del trabajo crístico, del camino del Cristo. Siempre se quiere es un Cristo antropomórfico, un Cristo histórico, un Cristo santurrón, donde se mostraba de una forma y no hizo ningún trabajo, él sencillamente nació y creció y perfecto. No, esto, este aspecto, este maestro de maestros tuvo también un trabajo que hacer. Todo eso quedó quitado, lo abolieron de la Biblia, sí, de los evangelios, solamente dejaron 4 evangelios, siendo 12 los apóstoles. ¿Pero por qué? Porque habían unos intereses de querer extirpar
los grandes conocimientos y los grandes secretos que venía este gran maestro a develar a la humanidad. Entonces, por eso es muy importante que nosotros empecemos a confiar en nuestro ser y a dejar de lado un poco las creencias, los conceptos, conceptos de religión, de filosofías, de lo que aquí me enseñó el colegio, de lo que mi familia me ha dicho que es la religión. No, la única religión que vino a profesar el Cristo, Krishna, Buda, eh, todos estos allá de Oriente, Lao Tse, Confucio, bueno, todos ellos, era el amor, era lo único. Pero ya todas las iglesias y todos los intereses han querido mostrar es una religión donde vale más el dinero que un cambio interior y radical. Es decir, enseñarle a las personas a que la forma de salvar su alma es haciendo un trabajo interior. No hay ninguna otra forma, no hay ningún otro camino. Entonces las personas así, las gentes no le pueden concebir jamás. El Cristo íntimo en el corazón del hombre, las multitudes le irán a adorar, pero ¿a quién? A una estatua de yeso, no más. Pero una persona que logra cristificarse, veamos hace 2000 años, curiosamente, cuando vino el Cristo a develar todo esto, ¿qué hicimos con el Cristo? ¿Qué hicimos con con todo este proceso de enseñanza? Lo lapidaron, lo escupieron, lo ofendieron, lo humillaron y lo crucificaron. Es decir, que ese siempre va a ser el comportamiento psicológico de todos nosotros mientras sigamos cargando en nuestra psiquis todo ese 97% de conciencia que nos va a hacer ver a las cosas externamente como si no lo fuese. Cuando uno habla de las multitudes, uno está hablando que ellos no quieren ver el crudo realismo, es decir, no les interesa la revolución, que el Cristo venía a invitarnos a revolucionarnos a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para poder salvar nuestra alma. Al contrario, entonces se recibe calificativos de blasfemo, de hereje, de malvado, de profanador, que es un sacrílego, que todos estos conocimientos son de tipo hasta satánico, que nos consideramos que entonces Dios no existe. No, Dios existe y está dentro de nosotros. Por eso siempre se dice que Dios está en nuestra semilla y que nosotros contenemos esos mismos componentes de ese Padre cósmico común. Entonces debemos es conocerlo adentro de nosotros, no buscarlo en una iglesia, en un líder, en un libro, en una filosofía, no, es dentro de nosotros. Entonces, así siempre son las multitudes. Por eso cuando al Cristo Jesús lo crucifican, dice, Señor, Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así somos nosotros, la ignorancia, los conceptos, la falta de conciencia de poder percibir lo real y verdadero. Encarnarlo es lo fundamental en el trabajo avanzado del yo pluralizado. Cuando nosotros hemos acabado de comprender muchos aspectos de nuestra psiquis, entonces vamos a poder encarnar esta fuerza. Y esta fuerza es la que va a sostener y es la que va a garantizar todo nuestro trabajo interior, nuestro avance y el objetivo que es el de autorrealizarnos conscientemente. El Señor de Perfección trabaja en nosotros en la medida que nos vamos esforzando sobre nosotros mismos. En el momento en que empezamos a hacer una comprensión de un defecto, de la ira, del orgullo, de la pereza, ahí esa fuerza que sentimos nos la está dando nuestro propio Cristo íntimo, que requiere es de más propósitos, de más seriedad, de canalizar a través de la práctica de suprasexo este fuego, esta energía e ir haciéndole esa creación a esos vehículos para que él pueda tomar posesión de nuestro cuerpo. Entonces, resulta espantoso que el trabajo del Cristo tiene que realizarse dentro de nuestra propia psiquis, es decir, en toda nuestra lujuria, pereza, orgullo, codicia, gula, ira, todo eso, en la medida en que vamos comprendiendo, es lo que va a hacer que él se desarrolle como un verdadero maestro. Es un maestro interior, por eso se dice que, y escrito está, a Dios rogando y con el mazo dando, ayúdate que yo te ayudaré. Tenemos en nuestro interior latentes todas esas capacidades y posibilidades de poder desarrollarnos como verdaderos seres humanos, pero para esto nosotros necesitamos empezar a suplicarle a nuestra Madre Divina Kundalini. Es lo fundamental cuando se trata de resolver cualquier yo psicológico, cualquier defecto, pero nosotros debemos es pedirle a ella con fuerza, con fe, y en los trasfondos de nuestra propia mundo interior, él va a empezar a operar sabiamente. ¿Quién? Nuestro Cristo íntimo, con las propias responsabilidades que él se echa a sus hombros. Recordemos que el Cristo nace para morir por nuestros pecados, es decir, que él se va a desarrollar, nace como un niño, se desarrolla como un hombre, y ya cuando llega a esa edad madura es que va a iniciar el proceso que se conoce como la muerte de los yo scouts. Solamente él es el que va a poder venir a acabar
con esas formas equivocadas y con esas causas del mismo error, con la pereza, la ira, la codicia, la envidia, la lujuria, el orgullo, la gula. Solamente Él. Por eso se dice que el Cristo íntimo es nuestro Salvador interior profundo, no el que vino hace 2000 años. Él vino a mostrarnos un trabajo que para muchas personas será muy difícil, para otras que ya vayan un poco más entendiendo lo que es el trabajo del despertar de la conciencia e identificando qué es lo que nos hace difícil este trabajo de la autorrealización, pues bueno, no lo verán así. Pero el objetivo es poder conocernos a nosotros mismos, poder darle desarrollo a esta fuerza porque Él se echa sobre sus hombros todas esas, digamos que todas esas deudas de nuestros propios yoes psicológicos. Él es el que va a venir a limpiar ese mundo interior, pero es nuestro Cristo interior. Más adelante vamos a seguir ahondando en este tema, en las conferencias de fase B lo vamos a profundizar un poco más. Por el momento es importante entender eso, identificar lo difícil y entender que este camino crístico requiere es un esfuerzo de, mejor dicho, trabajo de muerte psicológica, sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios. Bien, esa es la conferencia. Para recibir el audio de esta charla, el PDF, el material, cualquier inquietud o cualquier tutoría, con muchísimo gusto los invitamos a que nos escriban el número que aparece en pantalla. También los invitamos a visitar la página en YouTube, Autorrealización Centroamérica e Islas. Ustedes le dan a la campanita notificaciones y cada vez que se suba un video les va a llegar como mensaje. Entonces, los invitamos a la próxima conferencia. Es muy interesante. Aquí vamos a poder entender un poco más a fondo por qué nos identificamos con las cosas del diario vivir y por qué juzgamos a los demás. Entonces, Camilo nos va a dar unas pistas muy importantes para empezar a frenar ese juzgar externamente y que nos empiece a dar más resultado el juzgarnos y el conocernos a nosotros mismos. Bien, muchísimas gracias para las personas que se conectan en este momento. Entonces, que tengan feliz noche. Ahora sí, vamos a mirar la sección de preguntas. Si tienen alguna inquietud, vamos a responderla. Si no, entonces daremos ya finalización a la conferencia. Vamos a ver entonces qué preguntas o qué inquietudes tienen.